me voy de Argentina y estoy súper triste. O sea, yo no me despedí de nadie acá, recién subí, tipo, vi la gente llorando, abrazándose y todo, porque, o sea, se separan y yo, o sea, no tengo nadie que abrazar porque vine al aeropuerto sola. Pero no sé, como la primera vez que me fui a Argentina yo lloré tanto en esa escalera mecánica. Fue muy duro para mí despedirme de Argentina la primera vez que pisé y hoy otra vez me tengo que ir de este país y no sé, me rompe el corazón. Me da mucha nostalgia, así que nada, voy a tener que... Es hora de volver a Francia, hora de volver a ver a mi esposo, obviamente, pero no quería despedirme de este país, no quería irme. Aquí estoy re feliz, re bien. Y no sé, me hace re mal. O sea, es que yo no me quiero ir. Menos mal no me maquillé. Que no me quiero ir de acá, porque acá me siento re bien, re feliz. Y estos 20 días, o sea, fueron lo más. Pero bueno, tengo un trabajo ahora, tengo que ir a Arabia, así que ahora les cuento, pero tengo un trabajo que me llama y bueno, no puedo perder tampoco la oportunidad. Tengo a mi esposo que me necesita en ese trabajo, así que tengo que ir a luchar por los dos, por nosotros, pero siempre Argentina quedará como mi casa, como... Cuando llegué, lloré. Cuando me voy, lloro. O sea, este país este país es re loco. Tengo que irme, tengo que secar la lágrima porque me van a decir vieja loca. Ya, ayer me tatué la ceja, o sea, estoy horrible. Pero bueno, sé que aquí en mi casa, sé que voy a volver, sé que... Pero igual, o sea, no puedo decir que todo está bien porque me da tanta nostalgia dejar este aeropuerto. O sea, el aeropuerto para mí es un lugar de despedida. Cuando me despedí de Santi, fue muy rápido porque me despidió en Lille, me subí al colectivo y me fui, pero yo estaba tan feliz de volver a Buenos Aires que, después en el avión sí me dio nostalgia, dije, estoy haciendo el buen camino, estoy haciendo lo que debería hacer y al final sí, o sea, estoy re feliz de haber tomado esa decisión, pero ahora es como, tengo el corazón como que me arrancan el corazón, ¿entendés? Es muy loco. ¿Cómo un país te puede dar eso? No sé, pero yo viajé mucho y el único que me dio eso es Argentina y gracias a los argentinos, o sea, la gente de Argentina, lo mejor. Yo me siento re linda en este país. Pasé con migraciones y el chabón cuando me devuelve el pasaporte me dice, sos muy linda, ¿eh? Y yo dije, ay, gracias. Chicos, no, lo gracioso no es que me diga que soy linda, lo gracioso es que ando sin maquillaje, recién lloré como una Madeleine, es una expresión francesa, y nada, tengo las cejas recién hechas y súper rojas y súper marrón y súper fuerte, o sea, yo no me veo para nada linda. Y él me dice, son muy lindas, ¿eh? Y yo digo, bueno, gracias, si te gusta así, me alegro. O sea, la gente de aquí le gusta la cara lavada, me doy cuenta. Aquí me siento re linda, porque siempre me lo dicen. Pero no sé si porque tengo una cara de extranjera o no sé. Yo me siento re argentina, o sea, re como ustedes, ¿entendés? Pero no sé, siento que aquí soy más linda que en Francia. No, igual en Francia soy linda también. Chicos, ya estamos en Estados Unidos, como a la ida hicimos escala en Atlanta, pero imagínense que llegamos tipo a las 4:30, o sea, aterrizamos a las 4:30
y nos dijeron tienen que esperar 1 hora en el avión porque el aeropuerto de Atlanta está cerrado. O sea, nosotros viajamos en 9 horas, creo que en vez de 10. Y entonces, bueno, nos quedamos esperando. Igual yo prefería esperar en la tierra la hora que en el cielo. Yo dije, mierda, nos van a hacer esperar en el cielo y no saben el vuelo que estuvo. O sea, un montón de turbulencia. Yo me quería bajar del avión, o sea, no, me quería morir. Me reestresé mal. Le mandaba a Santi mensaje, decía, Santi, reza por mí, no sé qué. Santi me dice, pero ¿cómo tenés wifi? No sé qué. Y yo digo, no, es que, o sea, con Delta Airlines tenés wifi para hablar por WhatsApp y eso. Así que yo lo desperté, él estaba durmiendo y le dije, ay Santi, no, es que no me siento bien. Después fui al baño y la chica me dice, ¿no duermes? Y yo digo, no, es que tengo miedo de las turbulencias. Me dice, ¿nunca tomas el avión? Y yo dije, sí, siempre, pero igual tengo miedo. Igual no pasó nada al final, pero ay Dios, ahora tengo otro vuelo de 10 horas y 20 de Atlanta hacia París. Estoy cagada de miedo, no me quiero subir más a un avión. Y después, bueno, les tengo que decir por qué me fui de Argentina, pero eso les contamos con Santi al final del video cuando llegamos a Francia. Ahora estamos esperando las valijas, pero yo tengo un problema, porque yo tenía una yerba de mate abierta, una playadito, que estaba en mi valija de cabina, y entonces la Argentina, o sea, antes de subir al avión, no sé por qué, revisaron las maletas de cabina, los bolsos, como una segunda vez, y bueno, por seguridad me hicieron sacar el agua de mi botella de plástico y eso. Entonces me dijeron, la yerba no la puedes llevar porque está abierta, o sea, o la tiras. Ahí está mi maleta, no lo puedo creer, menos mal esperé, boludo, mira. Che, boludo, menos mal me quedé a verificar la maleta porque justo estaba diciendo eso. Aquí me decían que llegaba a París la maleta y mira que llegó o sea, la bajaron del avión y no la pusieron en el avión de París. Tipo, a la ida pasó lo mismo, me dijeron verifica en Atlanta por las dudas, pero normalmente va directamente a Buenos Aires. Bueno, al final fue directamente a Buenos Aires, pero esta vez yo le pregunté como 10 veces, dime, ¿yo la espero esta maletita en Atlanta o voy directo en mi avión de París? Y me dijeron, no, tranqui, va a ir directamente tu avión de París. Chicos, la primera que sale en el cosito, ¿cuál salió? La mía. Así que ahora voy a esperar hasta la última para ver si la de bodega no la tiran. Encima los que sacan las maletas, los americanos, los gringos, son los mismos que la ida. ¿Te acuerdas que me voy a esconder? Que tipo me había pedido mi número, ¿sabes? Y está de vuelta ahí, pero me reconoció porque obviamente yo no viajé con un montón de busos a Argentina y sigo con el mismo bus. Y creo que no hay todos los días chicas como yo. Encima me vio, no tenía cejas, ahora tengo cejas. Debe de ser, ¿qué le pasó a la cara esta? No, pero tengo el mismo buzo y naranja, así que se ve de lejos y me está mirando. Qué pena. Bueno, entonces voy a esperar mi maleta azul y si no sale, pues crucemos los dedos para que esté en París, porque después tengo un viaje en 2 días, o sea, apenas llego a París me voy de vuelta a otro lugar, pero eso es la sorpresa que le decimos y le contamos con Santi al final del video. Como a la ida, lo mismo paso, tenemos muchísimas horas de escala. Hoy tenemos 11 horas en este querido aeropuerto de Atlanta. Así que la otra vez era 9, ahora es 2 horas más larga. Tenemos trabajo, así que no pasa nada. Vamos a hacer lo mismo, vamos a recorrer el aeropuerto porque estuvimos sentados en el avión más de 9 horas. Así que tenemos tiempo para recorrer el aeropuerto otra vez. Yo lo voy a conocer muy bien este aeropuerto, yo creo, no les dije. Entonces yo recupero mi maleta chiquita que estaba en la bodega, que pusieron, tipo, me hicieron entrar última en el avión por otra vez un problema técnico. Así que entró última y encima me sacan la maleta de mano, así que tenía todo en el bolso. Y ahora le digo, che, es normal que yo tengo una valija y no las 2. Y me dice, no, voy a caminar, que tengo ganas de caminar por acá, porque si no tengo que pasar por allá. Vamos a aprovechar, ya que tenemos 11 horas acá.
caminata del día. Y me dice, no entiendo por qué encontraste esta roja acá, pero seguramente la azul debe estar hacia París. Yo quedé como, pará, o sea, como seguramente, o sea, aquí nadie es seguro. Tipo, esa me dijeron, no pares en Atlanta, la recuperas en París. Y yo quedé como, bueno, pero yo no soy boluda, yo averigüé y la primera que salió, sorpresa, la última que entró en el avión, la de la Vicky. Bueno, la recuperé, estoy feliz, ahora tengo un peso menos en el hombro y puse mi campera. Tengo una cosa, no sé, como una alfombra, pero, ¿sabes? Para el sillón, para que no te dé frío. ¿Cómo se dice eso? Como lo que te pones en la cama. Bueno, una frazada, algo así. Una frazada que tengo aquí en la valija y tenía en el bolso porque yo me cago de frío en el avión. Tengo una buena y una mala noticia. La buena es que ya pasó 1 hora desde que aterrizamos, así que tengo 1 hora menos de escala. Y la mala noticia es que me quedan 10 horas de escala porque son las 6 de la mañana y mi avión está a las 4 de la tarde. Son 10 horas. Sí, recién conté de vuelta, pero sí, quedan 10 horas. Me quiero matar, me quiero morir, ¿cómo se dice? Tengo un hambre, quiero comer un McDonald's, pero no sé por qué en los carteles ahí es solamente tipo el desayuno. Igual son las 9:30 de la mañana, así que no sé si me van a servir una hamburguesa tipo Big Mac o no sé, con carne, porque las únicas que veo acá es con huevo y bacon o panqueques y no quiero tipo desayuno McDonald's. Es así, no sé si ven, los panqueques. Esos sándwiches son de la mañana. Voy a ir hacia la cola. A ver, ¿qué me dicen? Creo que mejor me voy a pedir una pizza. Más fácil, ¿no? A ver, aquí. Es que no sé. No sé qué están pidiendo. Y no sé. O sea, sé hablar inglés, pero me da cosa. Y allá hay otro lugar de hamburguesa, pero no es de carne, es tipo con jamón. No sé qué quiero. Estamos entre Arby's, que es la hamburguesa de jamón, la pizzería La Villa y el McDonald's, que no sé si es solamente el desayuno ahora. El mismo problema que la ida, o sea, no me dejaban pasar y, o sea, puse mi cabeza, mi cara en la máquina porque es automático y me rechaza y después pasan mi ticket y lo rechazan también, o sea, como a la ida, ¿viste? Ay, pensé que se había caído. Bueno, listo. Ya estamos yendo a París. El segundo vuelo dura 8 horas y media, me parece. Y llegamos a las 6 de la mañana en París. Todavía no sé cómo voy a salir, si en tren o bus, pero allá veremos. No llegué a comprar mi pasaje porque ya tengo que subir y bueno, ya fue, veremos allá. Con mi maleta. Ah, no pregunté. Volví atrás a preguntar y una me dijo, no, debe estar en Buenos Aires todavía. Dije, pará. Y volví a preguntar allá y me dijo, no, debe estar acá. Bueno, ya está. Chicos, así nos recibe mi ciudad. Lloviendo, pero lloviendo mal. O sea, mira cómo estoy. Con las 2 maletas. O sea, tomé un tren. Lo esperé durante 2 horas en París. Está bien, 2 horas. 1 hora de tren. Ahora me tomé el subte. Y tengo que llegar hasta mi casa con estas 2 maletas. O sea que no puedo grabar mientras voy porque es re pesado. Acá tengo 30 kilos de maleta. Y tengo un bolso en el hombro. No, chicos, y está lloviendo, me quiero matar. No. Dios mío, qué pesado, qué horrible el clima. Menos mal no me quedo en Francia. La noticia que le tenemos que dar con Santi se van a poner re feliz por nosotros. Ojalá que sí. Allez, c'est parti. Nada, sí, ni en pedo llego. Tengo que llegar hasta allá. Chicos, yo no dormí desde el viernes a la mañana porque el sábado, o sea, de la noche del viernes al sábado fue mi despedida. Entonces no llegué a dormir, tuve que entregar el Airbnb el sábado. Y viajé el sábado a la tarde a Ezeiza. Mi avión era a las 9 de la noche el sábado. Ahora pasó el sábado, domingo y hoy es lunes. Y son las 10:30 de la mañana.
No, no puede ser. Tengo unas ganas de dormir. Igual en el tren me dormí. Pero tenía miedo de que me roben algo, tipo, no sé, algo en el bolso y eso porque había gente. No había tanta gente, o sea que me podían robar. Pero bueno, yo traté de cuidar las cosas y de la nada me desperté y estaban diciendo, voy muy lento. O sea, estamos llegando a Lille y me desperté de casualidad. Igual había puesto una alarma, así que tranqui. Tengo las manos congeladas que no puedo apretar para grabar, ¿viste? En los costados del celular. Chicos, yo la verdad me la banqué porque soy una mujer independiente. Llegamos a casa. Casi me caí encima con esa valija grande azul. Ay Dios, sí, al final recuperé la maleta grande a París. O sea, sí se habían equivocado con la roja, pero la azul, menos mal. Que la chica me dice, no, se quedó en Buenos Aires. Pero cállate la boca, ¿cómo se quedó en Buenos Aires? No se puede haber quedado en Buenos Aires porque yo me muero, porque yo no me quedo en Francia. Les dije, está pesado. Bueno, entonces me la banqué porque Santiago no hubiera querido, o sea, me hubiera dicho, ¿cómo me voy a mojar? ¿Cómo voy a llevar 2 valijas y un bolso de mano hasta casa? Y yo lo hice porque es lluvia. Yo viví acá desde siempre, es normal. O sea, todos los días aquí llueve así. O sea, no es que no puedes mojarte, andar bajo la lluvia, o sea, no hay otra opción, te tenés que mojar, pa. Así que llegamos a casa. Igual creo que le voy a decir a Santi que no estoy. Pero imagínate, no vuelve para almorzar porque no estoy. No sé, ahora veo porque les aviso que en casa es carnaval de Barranquilla. Barranquilla, ya van a ver. Siento que me fui hace un mes. Me fui hace 21 días, creo que duré allá. Así que casi un mes. Ay, chicos, estoy re mojada. Vamos a llegar. Ay, estoy vestida como cualquiera. Oh, my God, pero no importa, chicos. Hace días que estoy viajando, no me importa. A ver, voy a bailar mis gatitos. El carnaval de Barranquilla empieza acá. Mis amores. Hola, cositas. Son enormes. ¿No reconocen a mamá? Hola, cosita. Hola. ¿Por qué?